¿Cuántos saben que Abraham era un adorador? Era un adorador. Amaba a Dios. Él adoró a Dios. Él levantaba altares para Dios. Él fue considerado un amigo de Dios porque le creyó a Dios. Y yo creo que una de las características de un adorador es la fe y creerle a Dios sus promesas. Usted no puede adorar si no conoce al Dios que le da las promesas. Nosotros adoramos a un Dios que conocemos, no a un Dios desconocido. Y Abraham, en su recorrido y en su vida, levantó 5 altares, por lo menos que registra la Biblia, pero cada uno de ellos tiene una importancia particular que yo quiero que la apliquemos a nuestra vida diaria. Todo lo que quedó en la Biblia y todo lo que ocurrió en el Antiguo Testamento no está ahí solo por historia. Está para dejarnos a nosotros un ejemplo, un caminar, un diseño. Así es que, miren, en primer lugar, quiero que entendamos que en el Antiguo Testamento, cuando se levantaba un altar, siempre implicaba un sacrificio de algún animal, porque era una ofrenda, y puede que sea una ofrenda del todo quemada, que era un holocausto, o una ofrenda que no se quemaba del todo y que el sacerdote tomaba parte de esa ofrenda. Pero siempre todo altar implicaba un sacrificio. Y yo quiero dejar establecidas 4 cosas al inicio, antes de hablar de Abraham. Número 1, que no existe altar sin ofrenda. Esta mañana que ustedes pasaron generosamente a ofrendar. Fíjese que aunque usted aparentemente está ofrendando para una refrigeradora nueva para nosotros, usted está levantando un altar. Porque usted vino generosamente y trajo una ofrenda, y algunos, lo que yo puedo percibir, era una ofrenda sacrificial, que tal vez ese dinero lo tenía para resolver algo, otra cosa que pudiera ser de quizá prioritaria para usted, y Dios lo sabe y lo conoce, y nosotros no lo ignoramos. Pero cuando usted viene con un corazón honesto y sincero y trae una ofrenda al altar, Dios siempre responde. Y Dios responde de la manera que usted menos espera. Así es que no existe altar sin ofrenda. Número 2, no existe altar sin fuego. Para que pudieran ofrecer el sacrificio, había que poner fuego. Y entendemos lo que el fuego significa hoy día. No estamos hablando hoy día de un fuego natural. Pero el fuego tiene que ver con el Espíritu Santo. Tiene que ver con una unción que nos limpia, que nos purifica. El fuego tiene que ver con un avivamiento interior por causa de la limpieza. Así que siempre que nosotros traemos una ofrenda al altar con un corazón sencillo, habrá una respuesta con fuego. A Elías Dios le respondió con fuego, pero yo creo que Él puede respondernos con fuego también. 3, no existe altar sin sacrificio. Siempre para que haya un altar tiene que haber un sacrificio del que ofrenda. Y lo otro, el número 4, no existe adoración sin altar. O quizá puede ser el número 1. No existe adoración sin altar. No existe altar sin ofrenda. No existe altar sin fuego. Y no existe altar sin sacrificio. Si usted discierne y entiende eso, o le es revelado eso, olvídese, usted ya la tiene hecha. Porque entonces vamos a entender lo que es ser un verdadero adorador y lo que significa levantar altares. Yo he escuchado en el último tiempo que se habla mucho de levantar altares, de tener altares familiares, de tener altares en los parques, altares en los lugares públicos. Pero que venga la revelación de lo que es genuinamente un altar, un verdadero altar. Y debe de tener todos los elementos que hablé. Ok, entonces Dios le había hablado a Abraham sin H intercalada, ¿verdad? Usted ya sabe, para que saliera de su tierra, de su parentela, que dejara a su padre, que dejara el lugar donde él vivía, que era un lugar idólatra, era un lugar politeísta. Y Abraham tomó a su esposa, pero también tomó a su sobrino Lot. Nosotros vemos que Abraham era un hombre obediente a Dios,
Pero si a mí me toca juzgar, yo digo fue medio obediente, porque también se llevó al sobrino y le dijeron que saliera de la parentela. Tenía que haberse ido con la mujer solamente, pero bueno, se llevó a Lot, su sobrino, y salió a una gran aventura, mis amados, porque él no sabía para dónde iba. ¿Quién de nosotros hoy día Dios le dice, sal de tu tierra, sal de tu nación, y cuando salgas yo te voy a mostrar para dónde vas? Te vas a ir sin GPS, te vas a ir sin mapa, sin brújula, sin nada, nada más a lo que yo te diga para dónde vas. ¿Quién se va a sentir seguro? Nosotros necesitamos saber y requete confirmar para dónde vamos, a dónde nos mandan, cómo nos envían, si vamos con provisión, si nos abrieron una cuenta ya, si quién nos va a estar esperando, si nos van a dar de comer, si nos van a dar hospedaje, ¿cierto o no? Pero este hombre obedeció la voz de Dios y salió de la tierra, salió de la parentela y se va a esta gran aventura, a un lugar que no sabe para dónde va. Pero Dios le hace una promesa a Abraham cuando se le aparece por vez primera. Hablo cuando todavía no era Abraham, sino Abraham. Así que vaya a Génesis capítulo 12. Verso 1 y 2 de Génesis 12 dice: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Ese es verso 1 y 2. Ahora váyase al verso 5, siempre en Génesis 12. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Fíjese que la primera vez que Dios se le aparece a Abraham, lo que hace es darle una promesa. ¿Y qué clase de promesa? Le dice: a tu descendencia daré esta tierra. Entienda que él viene saliendo de la tierra que él tenía, está llegando a tierra extraña, la cual además está conquistada o posesionada, está quien la posee en ese momento son los cananeos o los cananitas. Pero a pesar de eso, Dios le dice: esta tierra donde tú estás se la voy a dar a toda tu descendencia. ¿Y qué hizo Abraham en respuesta a esta promesa? Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Si usted quiere, vamos a ver si nos proyectan el mapa para ver si podemos captar bien dónde queda Siquem. No sé si lo va a lograr ver, pero Siquem es donde está el punto azul superior. Después de que dice Canaán, hay un punto azul y allí está Siquem. ¿Sí lo logra ver? Ok. Allí fue precisamente donde él levantó este primer altar. Ahora, este primer altar lo llamaríamos el altar del pacto. ¿Por qué razón? Dios le está dando una promesa a Abraham, y Abraham, en respuesta a la promesa de Dios, él va para sellar ese pacto de Dios, porque más que una promesa se convierte en un pacto después. Y entonces él levanta este altar. Pero quiero que vea y que entienda: Abraham no esperó a que se cumpliera la promesa para levantar el altar. Un misterio con los altares es que usted los levanta para desatar el cumplimiento de la promesa de Dios. Los altares se levantan antes de que las cosas ocurran. Para Abraham era suficiente la promesa que Dios le estaba dando de que esa tierra iba a ser de su descendencia. Ahora, si nosotros le metemos lógica al asunto, mire que estaban los cananeos, los jebuseos, los fereceos, los heteos, todo lo que hablamos hace unos domingos.
y está allí rodeado de enemigos de Israel, y Dios le dice: esta tierra la voy a dar a tu descendencia. Hay que tener fe para creer esta palabra versus las circunstancias reales que habían. Así es que Abraham, desafiando toda circunstancia, levanta un altar con sacrificio. Un altar que fuera agradable a Dios, como una señal de una respuesta. Era como que Abraham dijera: yo te creo, yo recibo que esta tierra va a ser de mi descendencia. Recibe ahora mi ofrenda como una señal de que estoy pactando contigo, que así será, que voy a obedecer. Yo no sé si usted ha visto alguna vez cuando está alguien ministrando, sobre todo un profeta, y de pronto él habla, él o ella, o declara una palabra, y usted recibe que es para usted, que Dios le está hablando. Y entonces la persona se levanta y va y pone una ofrenda. A veces lo hacen en el púlpito, en el atril, y algunos dicen: y eso qué raro, y esa costumbre. Creo que es basada en esto. Gente que recibe una promesa de Dios y que dice: yo levanto un altar sacrificial para el Señor como una señal de que yo recibo esa promesa. Así es que esa fue la primera aparición de Dios a Abraham, y él estaba sellando un pacto. Abraham creyó la palabra, edificó el altar como una señal de pacto. Ahora, ese lugar, Siquem, donde él levantó el altar, significa hombro. O sea, y el encino de More quiere decir encino de adivinación, porque era un encinar que era un lugar sagrado de los cananeos. Un encinar quiere decir que hay muchos encinos que se parecen. ¿Cómo qué es el encino, Rigo? ¿Podrías decirnos qué tipo de árbol? No, es como el este que tiene olor. Como cedro, como roble. Es un árbol grande. Usan la madera para construir, pero el asunto es que usted sabe que la gente que era politeísta consideraban sagrado el roble, y habían muchos árboles a los cuales ellos le rendían adoración, eran idólatras, y ellos en ese lugar buscaban a dioses que no era el Dios que nosotros conocemos, pero el verdadero Dios se le aparece a Abraham en ese lugar. Eso es lo que me parece interesante. Nosotros pensaríamos que Dios se nos va a revelar dentro de un templo, un lugar donde todos adoran a Dios, ¿verdad? Pero justo se le... oak, roble, no. Justo se le aparece Dios a Abraham en un lugar idólatra, en medio de un encinar que está consagrado a los otros dioses, en medio del pleno ocultismo. Allí se le revela a Dios, y allí mismo Él levanta un altar para el Dios verdadero. Usted puede estar rodeado de tinieblas, puede estar en un lugar que hay tiniebla por todos lados, pero si en su corazón está el Dios verdadero y usted levanta el genuino altar para Dios, Él lo recibe, porque allí se le apareció Dios. Así es que el Dios verdadero comenzó a ser su hombro, su fuerza, el que lo iba a soportar, a sostener. Y Abraham creyó que la tierra que estaba pisando iba a ser para su descendencia. Fíjese que a Abraham nadie le había explicado que cuando recibiera una promesa de Dios ameritaba hacer un pacto a través de un altar. Tiene que haber sido revelación de parte del Señor. De igual manera, nosotros por revelación podemos levantar altares cuando recibimos promesas de parte de Dios. Entonces, el primer altar lo podemos llamar el altar de los pactos, que es una respuesta nuestra a una promesa de Dios. Siga por ahí, Génesis 12, vaya al verso 8. Vamos a ver otro altar que levanta Abraham. Dice: luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel. O sea, de donde de allí de Siquem se pasó a un monte al oriente de Betel. Espero que pueda ver Betel allí, está más abajo. Y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Gracias, Alejandro, nos van a apagar las luces.
Fíjese, tenía Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová, y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Este altar que levantó Abraham en este lugar lo llamaremos el altar de la dirección. Cuando Abraham llegó a ese sitio, se detuvo en ese lugar porque no sabía dónde ir. Ya no sabía hacia dónde seguir. Y entonces dijo: voy a levantar un altar al Dios que me llamó, que me dijo que me fuera de la tierra de mis padres, a ver si Él me da dirección. Pero lo interesante es que el altar lo levantó en medio de dos ciudades. Betel quiere decir casa de Dios, pero Jai quiere decir ruinas. O sea, él estaba entre las ruinas y la casa de Dios, pidiendo dirección. Cuando tú no sabes a dónde ir, cuando tú necesitas dirección, tú dices: ¿será que hago este negocio o no lo hago? ¿Será que voy a tal lugar o que no voy? ¿Será que estudio esta carrera o no la estudio? ¿Será que trabajo o que pongo como empleado o que pongo un negocio? Hay muchas circunstancias en nuestra vida en las cuales nosotros necesitamos dirección. Y la mejor manera de desatar la dirección es levantando un altar al Señor. Entendemos que Abraham no tenía el Espíritu Santo dentro de él. Entendemos que nosotros ahora tenemos al Espíritu Santo, pero cada vez que levantamos un altar, el Espíritu Santo está involucrado. Hoy día, ¿sí? Y entonces se activa esa dirección y se aclaran los sentidos espirituales para saber cuál es el siguiente paso, hacia dónde ir, cómo seguir. ¿Cuántos de ustedes se han encontrado frente a dos caminos que no saben por dónde ir? ¿Alguno aquí o solo yo? Todos. En algún momento estamos que por dónde me voy, a la izquierda, a la derecha, hacia dónde. Pero Abraham, cuando levantó este altar, que llamaremos el altar de la dirección, inmediatamente él supo hacia dónde ir. La dirección que tomó fue hacia el Negev. Es como que Dios lo hubiera direccionado de esa forma después de que levantó el altar. Y bueno, y nos dice la Escritura que después de haber ido al Negev, él tuvo que descender a Egipto porque comenzó una hambruna en Israel. Ahora, no nos dice que haya levantado otro altar para que Dios lo dirigiera a ir a Egipto. Entiendo que esa decisión él la hizo por lógica, no por dirección de Dios. O sea, había hambre en Israel, pero en Egipto había comida. Y entonces él se fue a Egipto. Ahora, vaya a Génesis 13, siga ahí más adelante. La Escritura nos dice que en Egipto ellos fueron muy prosperados, que él obtuvo ganado, dinero, oro, plata, todo, pero que en el fondo Abraham sabía que él no pertenecía a ese lugar. ¿A cuántos les ha pasado que pueden llegar a un lugar donde son bien prosperados económicamente, donde tienen buenas finanzas, todo les va súper bien, pero dentro de usted hay una sensación de que usted no pertenece a ese lugar, que usted sabe que usted está temporalmente allí, mientras Dios lo ubica donde tiene que ubicarlo? Entonces, Abraham, según Génesis 13, dice: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel. O sea, subió de nuevo, porque el Negev está abajo, si lo logra ver, es el punto azul más abajo a la derecha, Negev. Entonces él regresa hacia arriba otra vez, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Fíjese, cuando regresan, están en el Negev, él dice: bueno, aquel no era mi lugar, pero ¿a dónde voy?
¿A dónde va Abraham? Al lugar donde había levantado un altar antes. Yo quiero decirte, el lugar donde tú levantas un altar, siempre algo va a ocurrir. Y por cuanto algo ocurre en el lugar donde levantas un altar, siempre volverás a ese lugar. ¿A qué volverás? A darle gracias a Dios por lo que hizo después de que te dio dirección. Hay muchos de nosotros que levantamos altares para pedir la protección de Dios, la dirección de Dios. Y cuando tenemos la dirección y vamos y nos va bien y estamos bendecidos y prosperados, se nos olvida regresar al lugar donde recibimos la dirección. O se nos olvida regresar para agradecer a Dios. O se nos olvida diezmar, o se nos olvida ofrendar, o se nos olvida regresar al lugar del pacto. ¿Cuántos aquí tendrán pactos pendientes? ¿Cuántos tendrán viajes pendientes de volver al lugar del pacto, al lugar de la dirección o al lugar de la bendición? Pero Abraham regresó, ¿sabe para qué? Para levantar un altar donde pudiera adorar a Dios en gratitud por lo que lo había bendecido. Eso es lo, ay no, pero ustedes están como dormidos hoy. Y dice que regresó al lugar donde tenía su tienda, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Pero esta vez lo invocó de una manera diferente, era gratitud, porque él sabía que tenía que volver y construyó un segundo altar. Cuando estaba de regreso en la casa de Dios, este segundo en referencia al primero que levantó cuando pedía dirección, pero en sí es el tercer altar, lo hace en Betel, la casa de Dios. Así es que a este le podríamos llamar el altar de la adoración o el altar de la gratitud. Así es que esta vez Abraham invocó el nombre de Dios de una forma diferente. Ya no era para buscar dirección, no era para pedirle algo a Dios, sino que para adorarle y agradecerle por todo lo que estaba haciendo en su vida. Así es que estaba regresando al mismo lugar, pero ahora con las manos llenas. Ahora regresaba con las manos llenas, más que bendecido. Así que era necesario detenerse en Betel, la casa de Dios, para adorarle y darle gracias por lo que lo había enriquecido. ¿Usted se acuerda, verdad? Los 10 leprosos que fueron limpiados, ¿cuántos regresaron a dar testimonio? Uno nada más, los otros no. Yo espero que nosotros no seamos malagradecidos, sino que cuando veamos la bendición y la prosperidad de Dios, podamos regresar al punto de la bendición para adorar al Señor y agradecerle, ¿sí? Y luego vemos que Abraham y Lot, y sobre todo sus sirvientes, tenían una gran contienda. Estaban peleando por el ganado, estaban peleando por el agua. O sea, también Lot había sido enriquecido y bendecido a causa del favor y la gracia de Dios sobre Abraham. No era sobre Lot, era sobre Abraham, pero cobijaba e incluía a Lot porque era su sobrino y andaba con él. Pero a la vez le privaba y le impedía a Abraham de ser plenamente bendecido. Muchas veces nosotros en nuestra humanidad queremos ir arrastrando personas por lástima, por cariño, por parentesco, y estas personas alcanzan bendición a través nuestra, pero también nosotros nos perdemos de la plenitud de la bendición por estar arrastrando con ellas si Dios no nos ha dicho que arrastremos con ellas. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tuvo que decirle a Abraham, a Lot, mira, ya es tiempo que nos separemos, ya es tiempo que cada uno tome su camino. Nuestros siervos están peleando mucho, los tuyos contra los míos contra los tuyos. Así es que vamos a partir aquí, tú te vas para un lado, escoge tú el mejor lugar y yo me voy a ir al otro que tú no quieras elegir. Pero sabe que Abraham siempre le cedió a Lot el derecho de elegir, o siempre le cedió lo mejor. Y por causa de eso, Dios recompensa a Abraham. Ve a Génesis 13, verso 10.
Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, aquí diríamos una vega, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto. Cuando dice el huerto de Jehová, entiendo que como el Edén, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Fíjese qué aborazado. O sea, ni siquiera pensó en su tío que lo había sacado. No, yo me quedo con todo el Jordán, lo que está regado por el río, que son tierras fértiles, como el valle de Sula, ¿verdad? Todo lo más verdecito, donde hay prosperidad, donde se puede sembrar, me quedo yo, dice Lot. Pero dice, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. No le voy a seguir lo que le pasó a Lot, pero él iba avanzando tiendas hasta Sodoma, y los hombres de Sodoma eran malos hasta que lo apresaron, lo esclavizaron, y después sigue aquello que fueron a la batalla de los reyes, pero no nos vamos a desviar por ahí. Verso 14, y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y al sur, al oriente y al occidente. ¿Por qué hasta ahora le dice Dios esto? Porque Lot le estorbaba la bendición. Dice que cuando se apartó Lot de él, entonces le dijo: alza ahora tus ojos. O sea, ahora que ya estás solo, alza tus ojos y mira, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y allí edificó altar a Jehová. ¿Pueden ver dónde está el encinar de Mamre o pueden leer Hebrón? El encinar está en Hebrón, y allí se fue a establecer Abraham y fue a levantar un altar. Este altar lo llamaremos el altar de la recompensa, porque Dios recompensó a Abraham por haberle dejado a Lot que eligiera lo mejor. O sea, siempre que tú actúas con un corazón desprendido, siempre que tú actúas con un corazón generoso y permites que el otro tenga la mejor parte, Dios te dará una recompensa. Uy, solo un amén medio oí por aquí y otro movió así la cabeza. Voy a entender por eso que están de acuerdo. Y Dios siempre tendrá una mejor recompensa para ti, por causa del corazón con que lo haces. Así es que este altar que Abraham levantó, le llamaremos el altar de la recompensa. Ya van 4 altares, ¿verdad? Le dije que le iba a hablar de 5 altares. O sea, ¿alguien recuerda cuáles son? El primero, el del pacto. Segundo, el de la dirección. El tercero, de gratitud. Y el cuarto, de la recompensa. Y el altar número 5 es el altar de la obediencia ciega. Ahora, hay algo interesante con este altar de la obediencia ciega. Y es que no fue que a Abraham se le ocurrió dárselo a Dios, sino que Dios se lo pidió a Abraham. Hay una diferencia cuando tú, movido por el Espíritu, levantas un altar a Dios. Pero cuando Dios te pide a ti levantar un altar, más vale que no se lo rehuses. Porque Dios está necesitando eso para procesarte a ti. Dios estaba pidiéndole a Abraham un altar que le serviría para procesar el corazón y probar el corazón de Abraham. Pero realmente lo que Dios buscaba era graduar a Abraham en todo su recorrido. Él quería graduarlo con el título de padre de la fe. ¿Qué le parece? Para poderlo llamar padre de la fe, tenía que procesarlo. Tenía que poner a prueba su corazón.
Y qué mejor graduación cuando el Señor te da un nombre como eso, ¿verdad? Padre de la fe. Génesis 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Quiero que vea que antes de esto, en el capítulo 15, Dios le promete a Abraham un hijo. En el capítulo 16 nosotros vemos cómo Sara le insiste que se acueste con la sierva Agar y que tiene a su hijo Ismael. En el capítulo 17 se ratifica esa promesa de Abraham y él tiene que pasar por la circuncisión. En el capítulo 18 le promete que va a nacer su hijo Isaac, le da aún el nombre. En el capítulo 21 nace Isaac, pero en el capítulo 22, que es lo que acabamos de leer, es cuando Dios le pide al hijo de la promesa. O sea, no tenía lógica, no tenía sentido lo que estaba pasando, lo que estaba ocurriendo. Estaba fuera de toda razón. ¿Cómo Dios, que te ofrece algo, que se tarda años en cumplir la promesa, cuando tú ya la tienes, cuando te has aferrado a ella, cuando tú dices: mire, esto es lo que Dios me dio, esto es la bendición de Dios? En este caso era un hijo, puede ser una casa, puede ser una empresa, puede ser algo con lo cual soñabas, que Dios te habló, Dios te dijo, te dio dirección, y de pronto la tienes, la sientes tuya, eres orgulloso de aquello. Mire, este es el cumplimiento de la promesa de Dios, esto significa que Dios está conmigo. Y después de que has testificado a medio mundo, viene Dios y te dice: ahora entrégamelo. No es fácil, ¿verdad? Pero Dios tenía que probar el corazón de Abraham. Fíjese que dice que muy de mañana se levantó Abraham. ¿Quién de nosotros que sabe que va a sacrificar a su hijo se levanta bien de mañana para irlo a sacrificar? Yo creo que uno no quiere que llegue el día, que llegue la hora. Pero Abraham estaba apresurado por cumplir la voluntad de Dios. Y seguramente que Isaac, que yo sé que no era un niño, era un hombre ya, también quería cumplir la voluntad de Dios. Isaac era entendido. Si cuando iban hacia el monte Moriah, iban hacia arriba y dejaron los siervos y los asnos allá abajo. Y Isaac pregunta: bueno, papá, aquí va la leña, yo llevo la leña, llevo el lazo con el que voy a amarrar el sacrificio, ¿verdad? Llevo el puñal para matar al que voy a sacrificar. Aquí está para encender el fuego, pero lo que no veo es dónde va el animal del sacrificio. Isaac no era ningún tonto. Él sabía que él era el sacrificio. Y sin embargo allí iba con Abraham. Pero sabemos, ¿verdad?, que al tercer día Abraham alzó sus ojos y vio de lejos y tuvo la revelación del poder de la resurrección. Sabía que su hijo no moriría, sino que viviría, pero él ya había sido probado en su corazón y no había rehusado a su hijo, y le dijo a Dios: sí, con todo gusto lo haré. Pero después dijo: el muchacho y yo iremos, adoraremos y volveremos. Algo interesante de este lugar, amados, de este altar. Y usted ya sabe que después se le llamó a ese lugar Jehová Jireh, Dios es provisión, porque Él proveyó el carnero en el zarzal. Pero algo interesante de este lugar de la obediencia ciega es que se llama Moriah. Eso fue en Monte Moriah. Y el Moriah quiere decir lugar donde destila la mirra. Y la mirra está asociado con dolor. Está asociado con dolor y sacrificio. Pero ese monte Moriah
es el mismo lugar donde después, por eso digo, el lugar donde tú ofreces un altar, donde tú levantas un altar, algo poderoso ocurre. Porque en ese mismo lugar, y no es que yo creo que hay lugares mágicos especiales, no, es por causa de lo que tú haces en los lugares. Y entonces hay una unción conquistada en el lugar y algo ocurre desde ese lugar. Así es que Moriah, el lugar que destila mirra, que tiene que ver con desprendimiento, con dolor, con sacrificio. Posteriormente, cuando David había censado al pueblo y la espada de Jehová se desenvainó y murieron cantidad de hebreos, de israelitas. Entonces David pidió de qué manera podría parar la mortandad. Y se le permitió levantar un altar. Y él fue a la era que tenía un hombre llamado Ornán, que era de Jebús, era un jebuseo. Y entonces Ornán le dijo al rey: yo te doy la propiedad, tómala. Y David dijo: no daré al Señor ofrenda que no me cueste nada. Por eso le digo, toda ofrenda conlleva sacrificio. Y entonces David le compró a Ornán esa parcela para levantar allí un altar. Ese lugar que David le compró a Ornán Jebuseo era el monte Moriah, el mismo lugar donde Abraham había subido para sacrificar a su hijo y levantó un altar con un carnero que se llamó Jehová Jireh. Ese lugar, qué cosa tan tremenda había en ese lugar, que luego David lo elige para levantar un altar a Jehová, que en cuanto él levante ese altar, el ángel envaina su espada y dejan de morir los israelitas. Fue un altar agradable al corazón de Dios, un altar que le costó, que hubo sacrificio involucrado. Pero no solo eso, ese lugar, Moriah, es donde posteriormente el rey Salomón construye el templo a Jehová. Un lugar que se llenó de la gloria de Dios. ¿Qué tendrán los lugares con unción conquistada? Allí se construyó el templo, que dice que cuando estaban inaugurando el templo, la gloria de Dios llenó ese lugar. Pero ¿sabe qué? Ahí no termina. Monte Moriah, ese lugar donde sacrificaron al Señor Jesucristo. Ese lugar donde crucificaron al Señor Jesucristo. El lugar de la mirra, donde hoy está una mezquita musulmana, el Domo de la Roca o la mezquita de Omar. Pero ese fue el lugar del sacrificio del Señor. Había una unción conquistada para levantar altares. El Señor Jesucristo ha sido el altar máximo que ha sido levantado para agradar el corazón del Padre. Él mismo, la cruz, podríamos decir, era el altar de madera, porque hay altares de piedra, de madera, de metal, pero ese era el altar y Él era el cordero que sería inmolado para agradar el corazón del Padre. 5 diferentes altares que levantó Abraham y que todos tienen un significado muy especial para nosotros. Yo sé que les he contado quizá, pero quiero añadirle. Hubo un tiempo en que estuvimos muy en contacto con un ministerio de la Florida, en un lugar que se llama Immokalee. Y íbamos allá y viajábamos de Miami hacia Immokalee y nos quedábamos algunos días. Un día recuerdo que Dios me habló a través del ministro que estaba en ese lugar y me dijo: hay cosas que Dios me ha hablado que haga, que no se van a cumplir a través mío, pero se van a cumplir a través tuyo. Y en ese momento no lo entendí. Pero era un lugar donde tenía alojamientos para ministros que llegaban de diferentes lugares y naciones para buscar al Señor. Y este hombre se sentaba y compartía con los que llegábamos. Un lugar muy especial. Tenía una pileta de peces y había un lago y había un taller de mecánica, muchas cosas que él había hecho ahí. Y un día yo fui a ese lugar. Rigo no fue por causa de su trabajo, creo, y estuve allí en un trailer, en un contenedor, encerrada buscando del Señor varios días. Y Dios me habla allí y me dice que
que dejemos la iglesia, que dejemos la congregación, parecía una locura. Y cualquier persona religiosa no lo iba a entender. Y que nos fuéramos, que nos aisláramos y nos fuéramos a un monte. Y yo le dije: Señor, esto suena una locura, yo estoy dispuesta a obedecer. Pero si esto es tuyo, le vas a hablar a mi esposo. Y recuerdo que cuando regresé al aeropuerto, en ese tiempo todavía se podía conseguir acceso al área ahí de maletas, de migración, de aduana. Y él entró y yo venía emocionada con lo que Dios me había hablado, pero Dios le había hablado a él lo mismo, que nos fuéramos a vivir a una montaña. Así es que nos pusimos de acuerdo, fuimos a buscar cuál era el lugar, encontramos el lugar en el Merendón, que muchos conocen el testimonio. Pero cuando le dije: Señor, ¿y cómo se va a llamar este lugar? Ya él había ido, había pasado por ahí, un lugar con una vista de todo el Valle de Sula hermoso. Y le dije: ¿cómo se va a llamar el lugar? Y me dijo: Moriah. Así que lo nombramos Monte Moriah. Y nos fuimos para allá. Tomó varios meses porque había que despojarnos de todo el calachero y chunchero que teníamos aquí, porque era a ir allá a una casita de bajareque de 2 habitaciones. Así era la sala, comedor, cocina, así angostito. Y aquí teníamos una casa de 8 dormitorios y 7 baños. Así que todo eso teníamos que reducirlo a la mínima expresión e irnos solo con lo necesario. O sea, Dios estaba trabajando en nuestro corazón y estaba procesándonos en cuanto al sentido de despojarnos, desprendernos. Y recuerdo que cada noche, porque había que arreglar allá un poco, por lo menos poner agua potable. Era agua tan potable, amados, que nacía allí. O sea, teníamos el nacimiento del agua ahí. Y entonces en la noche, cuando veníamos de trabajar allá arriba, venía a trabajar aquí abajo con 3 barriles. Uno para regalar, uno para llevar, otro para botar. Y así fueron como 2 meses hasta que ya estuvimos listos para irnos. Y recuerdo que cuando nos fuimos, el agua allí es fría, fría, fría. Yo cantaba como nunca, voz en cuello, pero del frío, estaba morada para bañarse. Y bueno, una vida totalmente diferente, desconectados de todo, diferente, ¿verdad? Y Rigo siempre seguía trabajando en San Pedro Sula con Banco Continental, así que se levantaba de madrugada a ordeñar la vaca antes de bajar a trabajar, a recoger los huevos de las gallinas. O sea, una vida nada que ver con lo de ahora, ¿verdad? Así que imagínense. Y bueno, yo quedaba haciendo la cuajada y recogiendo la flor de izote y todo lo demás. Ahí aprendí a comer izote con huevos, pacaya, todo lo que se imagine. Una vida distinta. Y pude ver la mano poderosa de Dios, milagros creativos y tantas cosas. Recuerdo una vez necesitaba un lempira para mandar a traer unas tortillas. Y en eso llega Rigo y me dice: aquí te manda la hermana Yona una carta. Y decía: yo no sé por qué, pero Dios me dice que le mande un lempira. No sé si ella se acuerda, pero vimos milagros y cosas tan especiales de Dios. Pero sabe, a los meses de estar allí, yo me doy cuenta que estoy embarazada después de Rebeca. Y entonces yo le decía al Señor todos los días: Señor, el fruto de mi vientre es tuyo, tómalo para tu gloria. Todos los días: Señor, es tuyo. Rebeca estaba allá con nosotros, ya no estaba en la escuela, yo le daba homeschooling allí, así es que aprendió súper rápido de todo, pero no socializó con nadie, ¿verdad? O sea, eso es el pero del homeschooling. Pero ella era mi ayudante, mi asistente y todo. Entonces cuando le comentamos a Rebeca que estaba esperando un bebé, ella estaba emocionada, me tocaba la barriga y bueno, y se lo entregábamos al Señor. Pero a los pocos meses yo empiezo con un sangrado. Y entonces yo, en mi corazón empezó a temer y todo. Llegó una enfermera que había allí a verme. Y como yo no bajaba para nada de la montaña, hasta que llegó un momento que supimos que había un aborto. Entonces tuve que bajar, que me hicieran un legrado, etcétera. Pero yo no entendía. Y yo tenía la certeza que era un
tenía el nombre, todo. Y cuando subí allá no fue nada fácil. Siempre agradezco a Mati, si está conectada allá en Barcelona, España. Mati subió para apoyarme, para cuidarme esos días. Fue de tremenda bendición porque fue un cuidado espiritual más que natural. Y después yo, sin entender, le preguntaba al Señor. Y un día subió a visitarnos el pastor César Evelio Hernández. No era pastor en ese tiempo, hijo de hermano Ángel. Y llegó hasta allá por dirección del Señor. Y me dice, aquí vengo, que le traigo una palabra del Señor. Ajá, a ver, cuénteme. Dice el Señor que porque le preguntas que qué pasó. Que ese bebé era el Isaac que tú le viniste a ofrecer en Moria. Que Él probó tu corazón, que lo sueltes. Así es que hay cosas que no entendemos, porque pasan y no las vamos a entender quizá ahora, quizá las entenderemos después, algunas después, otras ahora. Pero siempre que Dios te quiere llevar a un proceso de refinamiento y de purificación, comienza a trabajar tu corazón. Primero fue el despojamiento de la casa, de las cosas materiales, de la comodidad, ver si estaba dispuesta. No era para siempre quedarnos allá. Allá no había una labor ministerial. Dios solo estaba trabajando conmigo y con mi corazón. Y después, cuando Dios nos dijo que saliéramos y nos habló a través de la Escritura, pasamos otro proceso. Fuimos a Choluteca a ayudarles a mi mamá con una planta de productos lácteos. Yo creo que fue más duro el proceso allá en Choluteca que en la montaña. Pero ¿sabe? Cuando ya llegaba el momento de volver, porque yo le dije, Señor, tú me vas a hablar con claridad cuando volvamos a La Lima, porque yo sabía que era temporal, no era para siempre. Y Dios restituye todas las cosas. Y un día en noviembre llegó mi tío y me dice, hermanita, sobrina, hermana en Cristo y sobrina biológica, ¿verdad? Me dice, ¿usted está embarazada? No, yo vi como un rayos X claro en su vientre. Y hay un bebito dentro de usted, hay un bebé que se está formando de verdad. Y Dios nos habla y nos dice que la fecha de regresar era el 15 de diciembre. Cuando volvimos el 15 de diciembre se confirmó que estábamos esperando ese bebé, que es Raquel, y Dios estaba restituyendo. Él es un Dios que restituye, Él es un Dios que lo hace todo nuevo. Él es un Dios que no se queda con nada, sencillamente quiere limpiar tu corazón. Nuestro caminar en el Señor, amados, debería de ser una vida de altares, una vida de entregar al Señor todo lo que tenemos, todo lo que somos. Y no estoy hablando de lo que tenemos materialmente solamente, porque a veces puedes darlo materialmente y tenerlo agarrado en el corazón. El punto es que Dios quiere trabajar tu corazón. No es que Dios te quiere dejar pelado, no. Dios quiere trabajar tu corazón para que no te aferres a nada, que nada lo tengas agarrado en el corazón. No es que Dios no quiere que tengas una casa cómoda, un buen carro, no, Él quiere que seas prosperado. Lo que Él no quiere es que esas cosas ocupen el lugar que solo el Señor debe tener en tu corazón. Que nunca estés aferrado a nada, ni a personas, ni a cosas, a nada de esta tierra, porque todo es temporal. Y cada vez que Dios te pide algo, algo mejor te quiere dar. Y cuando Dios te pide que te limpies de algo, que entregues algo, casi siempre te va a pedir que entregues lo que más te gusta, lo que más te cuesta, lo que más aferrado estás. Porque recuerda, todo altar conlleva sacrificio. No hay altar sin sacrificio. Ahora, el secreto de esto es que podamos mantener el gozo en medio de levantar el altar. Porque si tú te estás despojando de algo, pero estás llorando, no puedes llorar para siempre. Puedes llorar unos minutos, pero a otra cosa mariposa, y te levantas y con gozo en el Señor a entregarle lo que a Él le pertenece. El Señor quiere ser el absoluto dueño y propietario de tu vida, de tu corazón, de tu cartera, de tus pies, de tu mente, de todo lo que tú eres. Que tú no retengas nada, que no le rehuses nada al Señor. Y por eso la vida en Cristo es un proceso. Y no nos gusta esa palabra y no nos gusta ser procesados. Quisiéramos que todo fuera de una vez. Mira lo que llegó a hacer Abraham.
el Padre de la fe. Todas las promesas que fueron para Él, nosotros ahora las podemos recibir, las podemos usufructuar. Vino una descendencia increíble que poseyó la tierra de Canaán, se cumplió la promesa de Dios. Pero para que toda su descendencia pudiera disfrutar de lo que Dios había dicho, un hombre, Abraham, tenía que soportar y recibir el proceso de Dios en su corazón. A veces sabemos que hay cosas que nos estorban y que tenemos que renunciar a ellas, pero como que no queremos. Estamos muy acomodados y muy conformados. Si tu vida es un altar, porque hoy día no es tanto que vamos a levantar altares, es que nuestra vida tiene que ser un altar encendido para el Señor constantemente, continuamente. Pero si tu vida es un altar, debes de estar preparado en todo tiempo para entregar al Señor todo lo que nos cuesta, todo lo que implica sacrificio. Debemos de estar decididos y dispuestos a darle a Dios lo que nos pida. Muchas veces sabemos que Dios nos está pidiendo algo y nos hacemos los locos. No es conmigo, es para después. Pero solo retardamos el proceso. Dios no puede usarnos si estamos tan cruditos y tenemos un corazón tan lleno de cosas que ocupan el lugar del Señor. No sé cuál será aquello a lo cual tú te aferras, pero que puedas estar dispuesto. Porque sabes, el Moriah o el Isaac para cada uno es diferente. Para alguien puede ser su título, su intelecto. Para otro pueden ser sus trofeos deportivos o su carrera artística o qué sé yo, no sé. Para alguien puede ser su casa, que se remira en su casa. Para otro su auto deportivo, para otro su motocicleta, no sé. Pero que no nos perdamos y no nos aferremos a nada de este mundo. Que estemos dispuestos a entregarlo todo. Y Dios siguió procesando nuestro corazón, no terminó allí. Nos vinimos a vivir a la casa de la zona y un día Dios dijo, vas a vender la casa. Y era contra toda lógica, todos querrían vivir en la zona americana en una casa de 8 habitaciones. Pero Dios dijo, vas a venderla. Y ¿sabes lo importante? Que estemos dispuestos a obedecer. Que cuando Dios nos hable, sí Señor, aquí estoy, lo que usted diga, no importa, sí Señor. Y siempre algo mejor te quiere dar. A veces, aunque los hijos estén ahí con nosotros, podemos tenerlos en el corazón y quererlos controlar, quererles dirigir su vida, tratarlos de una manera como si ellos fueran el aire que respiro. Tienes que entregar a tus hijos también. Sabes que hay protección y cobertura que tú no le puedes dar a tus hijos, solo el Señor. Por mucho que los cuides, por mucho que los quieras proteger, hay cosas que solo el Señor los puede librar de ellos. Y más nos conviene a nosotros entregarle todo el corazón para que Él se encargue de esa cobertura. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Cuántos adoradores hay aquí cuya vida es un altar encendido para el Señor? Gente entendida que sabemos levantar altares de pacto, altares para pedir dirección, altares de gratitud, altares por celebrar la recompensa de Dios en nuestra vida, pero también altares de obediencia ciega. Yo declaro que en esta casa viene poderosamente la revelación de los altares encendidos para Dios. Que cada hijo de la casa que responde a su palabra podrá experimentar en su corazón el anhelo de ser un altar encendido. Que su corazón sea pertenencia absoluta del Dios Todopoderoso. Que seamos de su absoluta posesión. Que nadie más tenga derecho y control sobre nuestra vida, sino solamente el Espíritu de Dios. Gracias, Señor. ¿Por qué no le comienza a dar gracias al Señor? Póngase en pie si quiere, siéntase más libre o arrodíllese o póstrese o haga lo que usted quiera, porque hay una dulce presencia del Señor
Comience a hablarle al Señor. Si usted es un altar encendido, dígale que le ponga más fuego al altar. Si usted está en ese proceso y le cuesta despojarse, dígale al Señor: necesito de ti, necesito ser más despojado, más desprendido. Yo quiero ser ese altar en el cual tú encuentres contentamiento. Que cuando el Padre vea tu corazón sea como cuando vio a Jesús. Y que Jesús dijo: consumado es, pero el Padre dijo: este es mi Hijo amado. Este me provoca contentamiento, este me provoca gozo, me provoca alegría. Que podamos provocar el gozo del Padre. Que renunciemos a la fama, a querer ser reconocidos y famosos. Que renunciemos a todo aquello que le quita el lugar al Señor de nuestra vida. Somos una ofrenda para Él, una ofrenda en el altar. Aleluya, aleluya. Gracias, Dios, por tu presencia. Gracias por el corazón que nos has dado. Gracias por el corazón de carne que pusiste en lugar del corazón de piedra. Gracias porque podemos ponerlo en tu altar. Gracias por tu intervención divina en cada vida y en cada corazón. Y gracias por el proceso, Señor, que tú completas la obra que has comenzado en nosotros. Gracias, Espíritu de Dios, porque tú estás limpiando los corazones, estás haciendo una obra poderosa en nuestro interior. Y kamamama iso, y maramama iso, bababa ise. Padre, que haya un cántico de adoración en nuestros labios. Que haya un cántico de gratitud en nuestros labios. Que podamos reconocer, oh Dios, que somos tu ofrenda. Que somos tu ofrenda, Señor, de olor grato. Gracias, papito lindo, gracias por el establecimiento de tu verdad en nuestros corazones, de tu palabra. Declaramos que somos adoradores. Adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Si usted habla lenguas, hable las lenguas del Espíritu, para que pueda expresarle al Señor lo que solo su espíritu puede decirle, que quizás su entendimiento no capta. Oh, kibarabababaiso, y karamamamamaise, que rebebebebeiso, barababababa, y maramamamaiso. Oh, sí, Señor, sí, Señor. Soy una ofrenda para ti, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Y mamá hizo barra baba y mamá hizo un cántico. And you will, hey, I'm with you, and you're with me, Emmanuel. Él es el Dios que está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Emmanuel, Emmanuel, I'm with you, and you're with me. Yo estoy contigo y tú estás conmigo. I'm with you, and you're with me, Emmanuel, 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 I'm with you, and you're with me. Porque no os dejaré solos,
sino que estaré con vosotros todos los días de tu vida hasta el final. Él es el Dios que está con nosotros. I'm with you, and you're with me, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. I'm with you, and you're with me. Padre, gracias porque siempre estás con nosotros. Gracias, Espíritu Santo, porque habitas en nosotros. Bendecimos tu nombre en esta atmósfera, en esa esencia. Declaramos, Dios mío, que nos movemos, que caminamos, porque en ti somos y estamos. Te bendecimos este día, que puedas seguir sorprendiéndonos con tu dulzura, con tu presencia, con tu esencia. Te queremos conocer más, amado de mi corazón. Estás siempre, 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 siempre con nosotros. Aunque anduviese en la sombra de valle de muerte, yo no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Porque tu vara y tu cayado me infunden aliento, espíritu de vida. Siempre estás conmigo. Te bendecimos, papito amado. Bendecimos al Hijo que nos dio apertura y fue camino para encontrarnos contigo. Y nos dejaste el Espíritu Santo que siempre está con nosotros y en nosotros. Sigue siendo fiel a tu persona, a tu esencia. Eres Emmanuel, el Dios que está con nosotros. Bendito sea tu nombre por siempre y para siempre. Amén. Amén.